a todos, estamos hoy en una nueva clase de filosofía. Quiero aclarar primero de todo que estas clases estarán dirigidas específicamente a la preparación de la selectividad. Los que han llegado a final de segundo de bachillerato o han escogido otros caminos y van a realizar el examen de filosofía en la selectividad saben que se estudian muchos autores, pero obviamente no todos estos autores son materia de examen, sería una barbaridad, sino que se escogen unos cuantos, los cuales van variando cada año, y de este año, por medio de la página de la Generalitat, ya se saben cuáles van a ser de materia de examen. Y estaremos comentando en un momento. También quiero aclarar que la estructura del examen de la selectividad la estaremos comentando en otro vídeo, el cual consiste en un relato del autor y nosotros deberemos de hacer un comentario de texto sobre dicho relato, y por ello es necesario saber las ideas y saber la biografía de los autores que van a ser materia de examen. Si no se saben las ideas, si no se saben las teorías, ni siquiera se puede aprobar. Sobre cómo elaborar un buen comentario de texto lo estaremos comentando en otro vídeo. En estos vídeos estaremos analizando las ideas de los autores que van a salir en la selectividad, y los cuales son los que voy a decir ahora. De la época antigua y medieval estará Platón, de la época moderna estará René Descartes o René Descartes en francés, John Locke, David Hume y Immanuel Kant. Y de la época contemporánea estará John Stuart Mill y Friedrich Nietzsche. Obviamente nosotros comenzaremos explicando Platón, vamos a ir de lo más antiguo a lo más moderno. Y la clase de hoy la iniciaremos como introducción a la filosofía de Platón. Comenzaremos explicando a Platón. Platón nació en la ciudad de Atenas en el 428 a.C. y viene de una familia noble. En el 408, justo cuando él solo tenía 20 años, conoce a quien sería su gran maestro, a Sócrates, y sería su discípulo hasta que a Sócrates lo condenaran a muerte. Algo que marcó muy profundamente en la vida de Platón fue el hecho de la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso fue un conflicto entre la Liga de Delos, es decir, una serie de regiones que estaban encabezadas por Atenas, por la ciudad donde había nacido Platón, y la Liga del Peloponeso, una serie de regiones que estaban encabezadas por la ciudad de Esparta. Tal conflicto fue ganado por la Liga del Peloponeso, es decir, aquellas regiones que están encabezadas por Esparta, y esto marcó muy profundamente a Platón porque la ciudad de Atenas, donde él nació, se sumió en una gran decadencia. Algo que marcó muy profundamente también a Platón fue el hecho que la ciudad de Atenas, la cual consideraba a su maestro Sócrates como el gran hijo, su gran discípulo, condenaran a muerte a dicho filósofo. Estos dos acontecimientos hicieron que Platón se dedicara a buscar la forma en la que una sociedad podría ser justa y sus habitantes pudieran vivir en armonía y en paz. Los primeros diálogos, los primeros relatos de Platón no explican su filosofía propia, sino que explican la filosofía de su maestro Sócrates, y es por esto que se llaman diálogos socráticos. Sócrates no escribió ningún texto directamente, sino que los textos que hay sobre Sócrates fueron escritos por sus discípulos, uno de los cuales, y el que escribió la gran mayoría, fue Platón. En el 390 empieza una serie de viajes, los cuales vamos a explicar los más relevantes, el primero de los cuales fue Egipto, donde se supone que Platón aprendió matemáticas, y después se dirigió a la ciudad de Tarento, donde conoció a un filósofo que era discípulo de Pitágoras y que se llamaba Arquitas, y Arquitas influenció mucho en la filosofía de Platón. Platón durante esta etapa también ya comenzó a explicar su propia filosofía, y pese a que recibió influencias de muchos filósofos, quien influenciaría en todas sus obras y quien está presente en todas sus obras sería su gran maestro Sócrates. En 387 vuelve a su ciudad natal, Atenas, y funda la Academia, que sería un lugar donde acogería a los jóvenes de las mejores familias. ¿Qué sucede? Aquí vemos una diferencia con su maestro Sócrates. Mientras que Sócrates prefería ir por las calles y filosofar con cualquiera, exponerse al público, Platón lo prefiere hacer en un lugar cerrado. ¿Por qué? Primero de todo porque vio el fin que tuvo Sócrates, que pese a ser el gran hijo de Atenas, fue condenado a muerte por la misma ciudad que lo vio nacer. Y segundo, porque no quería ser tenido por indeseable por aquellos que estuvieran en desacuerdo con su filosofía, entonces prefirió hacerlo en un lugar cerrado. También quiero comentar que durante esta etapa habían unas comunidades llamadas comunidades pitagóricas, que eran unas comunidades que provenían, como dice su propio nombre, del gran filósofo y matemático Pitágoras. Pero estas comunidades lo que pretendían era provocar recelos sobre todos los demás.
y el objetivo de Platón no era provocar recelos a nadie, sino simplemente filosofar. Uno de los principales discípulos de Platón, y los cuales no explicaremos en esta sección de vídeos para la selectividad, porque no es materia de examen en la selectividad, es Aristóteles. Para comenzar explicando la filosofía de Platón, vamos a comenzar con la filosofía como forma de vida, lo que él llamaba así. Para Platón la filosofía no era un conjunto de teorías que se debía de memorizar o un conjunto de lecciones que se debían de aprender, sino que la filosofía era una manera de vivir. El filósofo vive entregado a la búsqueda del bien y de la verdad, tanto el propio como el de los demás, y la auténtica belleza en esta vida estaba en acercarse cada vez más a la verdad y al bien. También hay que recalcar que Platón decía que la belleza, la verdad y el bien los debíamos de buscar nosotros mismos. Solo de esta manera todo tendría sentido. Aquí vemos la gran enseñanza que le dejó su maestro Sócrates, es decir, que la filosofía es una búsqueda constante de tales cosas, es un camino, es una forma de vivir. Nosotros en la vida podemos tener maestros, pero quien debe de encontrar las respuestas somos nosotros mismos. Los maestros no nos pueden dar las respuestas, nos pueden ayudar en el camino, pero ellos no nos pueden dar las soluciones a todo. Y puso un ejemplo en el cual relacionaba un médico con una mujer que está dando a luz. Es decir, el médico puede ayudar a la mujer que está dando a luz, pero la única persona que va a dar a luz es la mujer que está embarazada. Y solo aquellos que realmente están embarazados de la filosofía, como diría Platón, que están enamorados de la filosofía, son los que pueden obtener las respuestas para acercarse más a la verdad, a la belleza y el bien. En conclusión, la filosofía no es un conjunto de teorías que memorizar o que aprender, sino que es una manera de vivir, y la filosofía consiste más en acercarse a la belleza, al bien y a la verdad. Algo muy importante que hay que remarcar es que explicamos en las clases anteriores qué eran los sofistas, que eran unos sujetos que cobraban por enseñar, y los cuales eran grandes enemigos de Sócrates también. Estos sofistas eran todo lo contrario a Platón. ¿Por qué? Porque los discípulos de los sofistas, cuando tenían una pregunta e iban a preguntar a sus maestros, obtenían la misma respuesta, y era la palabra que escuchamos en muchos sitios hoy, y es la palabra depende. Platón se contraponía totalmente a las enseñanzas de los sofistas. Un ejemplo, un discípulo de un sofista iba donde su maestro y le decía ¿qué es la verdad? Y ellos respondían depende, ¿qué es el bien? Depende, ¿qué es la felicidad? Depende. Y Platón estaba en contra de todo esto, ya que para él había una única y eterna verdad, una verdad que obviamente no era fácil, sino que posiblemente hacía falta un esfuerzo sobrehumano en esta vida para llegar a tal verdad. Posiblemente en esta vida tampoco llegáramos a la perfección del conocimiento, y también hay que recordar que en Grecia en esta etapa eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, y posible esta verdad solo estuviera en manos de los seres divinos, pero renunciar a la búsqueda de la verdad suponía renunciar a la justicia en la sociedad y a la felicidad en el individuo. Hoy dejamos la clase aquí, hemos explicado lo más relevante de la biografía de Platón y que es necesario saber de cara al examen, así como el principio de su filosofía, y en las próximas clases seguiremos explicando sus teorías como la teoría de las ideas y otros relatos que él elaboró como el mito de la caverna. Quiero aclarar que es muy importante entender las ideas de Platón, porque hay un ejercicio en la selectividad que consiste en comparar las ideas de dos filósofos. ¿Qué sucede? Hay ideas de un filósofo que no tienen nada que ver con otro filósofo, y las ideas de Platón son totalmente comparables con las ideas de casi todos los filósofos que vienen posteriormente a él. Así que si entendemos bien las ideas de Platón, será un ejercicio que después nos será muy fácil de realizar. Dicho esto, aquí lo dejamos por hoy, espero que hayan aprendido y nos vemos en la siguiente clase.